Gracias, amigos, por mantener la sintonía con Despierta RD en esta jornada de hoy, martes 4 de septiembre del año 2018. Tenemos aquí al doctor Jorge Subero Isa, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, un abogado ducho y que además es un gran ciudadano dominicano. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido a Despierta RD. Bueno, me gustó lo último de buen ciudadano. Creo que soy mejor ciudadano que las otras condiciones que me atribuyen. Muchas gracias por la invitación. Creo que la República, y se lo decía fuera del aire, creo que la República Dominicana, a una figura como usted, que es un buen ciudadano, debe de aprovechar su experiencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Usted se ha mantenido ahí, pero creo que sí en el camino pudiera ser utilizado. Eso pienso yo. Mire, tenemos el tema de la reelección presidencial en el tapete. ¿Usted tiene una posición en torno a eso? ¿Piensa que el presidente Danilo Medina no tiene necesariamente que, o no se puede reformar la Constitución de la República para que el presidente pueda repostularse? ¿Usted sostiene cuál es la tesis, cuál es la parte jurídica que usted plantea sobre esto? Mire, yo hacía dos planteamientos, pura y simplemente a título de hipótesis, como un intérprete y como un abogado y como un profesor universitario que he sido desde muchos años, con un ejercicio de 47 años. Y yo planteaba, pero lo hacía como una posibilidad, como una hipótesis de carácter jurídico, que el presidente tenía dos caminos para obtener la repostulación, en todo caso, o posiblemente la reelección, pero yo hablaba específicamente de la repostulación. El primero era modificando la Constitución, que siempre es un paso, un trago amargo, por una razón o por otra. Y la segunda es que el Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución de la República, dijera que dentro de la propia Constitución habían disposiciones que eran contrarias a la propia Constitución. No es un invento mío, porque mucha gente me atribuía a mí que yo fui el inventor de esa posición. No. Yo seguí lo que era en la tradición en algunos países, por ejemplo, Costa Rica, creo que en el año 1989, con Oscar Arias fue el primero que se produjo la interpretación. Posteriormente siguió, creo que Nicaragua, Bolivia, creo que fue el último. O sea, y algunos de esos países, o esos países que yo he mencionado, han dicho, bueno, el presidente es la única persona que la Constitución le tiene vedado reelegirse. Entonces no es posible porque se rompe con el criterio de igualdad. Esa es la interpretación que se le daba en esos países. Entonces yo tomé esa interpretación y les puse en más de una ocasión. Bueno, eso fue suficiente para que algunos sectores del país me soltaran toda la jauría. Y yo decía en días pasados que realmente fui objeto en el fin de semana de un linchamiento digital a través de las redes sociales. Sí. Me dijeron hasta barriga verde por mantener una posición. Todavía hoy veo algunos que entienden que yo hice una afirmación. No, yo emití un criterio eminentemente jurídico irrebatible. ¿Por qué yo decía la posibilidad del Tribunal Constitucional? Bueno, porque el Tribunal Constitucional es intérprete de la Constitución. Lo que diga el Tribunal Constitucional con respecto a la Constitución, eso se quedó y no hay forma alguna de cómo atacarlo. Bueno, en este mismo fin de semana se da el fallo del Tribunal Constitucional donde... ¿Cómo usted lo define exactamente, esa decisión del Tribunal Constitucional? El tribunal no puede declarar inconstitucional la Constitución. Yo tengo mis dudas sobre esa interpretación y lo manifesté en varias ocasiones porque yo creo que dentro... No me refiero a la reelección, vamos a sacar el tema de la reelección. Sí. Pero yo creo que posiblemente dentro de la propia Constitución hayan disposiciones que sean contrarias entre sí. Entonces, el tribunal puede, interpretándola, decir que parte de esa Constitución es inconstitucional.
¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho pura y simplemente es tomar el criterio de la Suprema Corte de Justicia del año 1995, que fue dictada al amparo de la Constitución de 1994, que es una constitución totalmente diferente desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de las conquistas sociales, económicas, de respeto a los derechos humanos, de las libertades públicas, dista mucho de la Constitución del año 2010. Entonces, el Tribunal Constitucional lo único que hizo fue tomar el criterio de la Suprema Corte del año 1995 y decirlo. Quiero llamar la atención, y lo dije el día pasado públicamente, que todavía no se puede juzgar la sentencia porque lo que se ha dado a conocer de la sentencia es la parte dispositiva. O sea, las motivaciones de la sentencia nadie las conoce porque el tribunal no se lo ha dicho, porque lo que el Tribunal Constitucional parece que por salir rápido de la situación, no sé si por presión o por la razón que fuera, dictó la sentencia en dispositivo y lo dio a conocer al público a través de un comunicado, que es algo muy frecuente que hace el Tribunal Constitucional. Ahora, lo cierto es que después de la sentencia del Tribunal Constitucional constituye un precedente con carácter obligatorio y al cual todos los ciudadanos y todos los poderes públicos deben de someterse. En otras palabras, parece ser que esa vía está cerrada, parece ser. Ahora, yo quiero hacer el siguiente señalamiento, porque en algunos medios he visto que se rechazó las pretensiones del accionante, que fue Fredesvinto Ferrera. No. El tribunal no ha rechazado nada. El tribunal pura y simplemente ha declarado una inadmisibilidad, que es un asunto totalmente diferente. O sea, no ha dicho que la inconstitucionalidad que aducía Fredesvinto Ferrera no es verdad. Lo que dijo, bueno, posiblemente sea verdad. O sea, que él puede volver a solicitar al tribunal. Sí, porque o sea, las decisiones de inadmisibilidad, a pesar del precedente que tienen la fuerza dura que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional, pura y simplemente pueden volverse a plantear, porque es una inadmisibilidad. Si fuera un rechazo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo hubiera admitido, primero tiene que admitirlo y luego rechazarlo. Sí. Cuando el tribunal inadmite, o sea, si es no lo voy a recibir. No lo va a recibir, sí. No conoce del fondo. Sí. Entonces, cuando conoce del fondo, el precedente lo establece el Tribunal Constitucional, cuando real y efectivamente rechaza, no cuando inadmite. O sea que yo no dudo. Mire, yo había dicho y pensaba que por ahí era que el Tribunal Constitucional se iba a ir, que Fredesvinto Ferrera no tenía calidad para accionar. Porque en este caso, el único que puede tener calidad para quejarse de una situación es el propio presidente de la República. O sea, yo pensaba, la van a declarar inadmisible porque no tiene calidad de conformidad con el 184 o el 185 de la Constitución. Como experto que usted es en materia constitucional, en materia como abogado, me gustaría conocer su valoración si es inconstitucional el hecho de que el presidente, ese transitorio, el vigésimo transitorio que plantea que el presidente de la República, así dice, el presidente de la República 2012-2016, si opta por la repostulación para las elecciones del 2016-2020, no podrá presentarse como candidato para el 2020, ni siquiera vicepresidente de la República, y nunca más. Es el nunca más, el dos periodos y nunca más que se estableció en la última modificación de la Constitución del 13 de junio del 2015. Mire, yo quiero corregirle, yo no soy un experto en materia constitucional, yo soy un aprendiz de abogado todavía. ¿Todavía? Todavía, yo creo que es una carrera larga. Hay muchos constitucionalistas, hay una enorme cantera de constitucionalistas en la República Dominicana, algunos muy buenos, otros no tanto. Yo nunca he dicho que esa parte de la Constitución es inconstitucional, ni tampoco le he sometido al
artamiz de un estudio profundo para determinar una cosa u otra. Yo solamente puedo decirle que es cuestionable. Es cuestionable. Por eso es que el argumento que se utilizó en Nicaragua y en Bolivia es que dice, bueno, pero ¿cómo va a ser si el alcalde del municipio tal se puede reelegir, si un diputado no tiene límite para la reelección, un senador no tiene límite para la reelección? Porque el presidente de la República no puede hacerlo si estamos hablando de un plano de igualdad. Ese es el criterio que se ha utilizado en esos países que he mencionado. Yo, si usted me pregunta y me repite esa pregunta, yo le diría, mire, yo en la actualidad no tengo herramientas jurídicas para yo calificar si es constitucional o inconstitucional esa disposición. Ahora, doctor Subero, en calidad de abogado, hay otro abogado que destaca que ese 20º transitorio no es necesario o que no es necesario modificar la Constitución, y lo dice un abogado, Julio Curi, para que el presidente pueda repostularse nuevamente al cargo. ¿Eso qué opinión le merece? Sobre todo porque yo decía, caramba, tal vez yo que no soy abogada, lo puedo ver que no necesita interpretación porque el artículo lo menciona bastante claro, pero me dice un abogado que no es necesario que se modifique la Constitución para que el presidente pueda optar por otro periodo. Yo le dije a Julio Curi, persona que fue mi alumno, muy buen alumno, que yo respeto mucho, quiero mucho, le presto mucha atención a las cosas que dice, porque lo que dice muchas veces lo fundamenta. No digo que lo diga con fundamento, sino que lo fundamenta él según su criterio. Y yo le dije que era una interpretación muy osada, muy osada. Él parte de la idea con una serie de conceptos, principalmente de retroactividad, que el presidente puede reelegirse sin modificar la Constitución. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de que pueda hacerlo. Hay esa seria discusión que se ha planteado con respecto a la reelección del presidente. Hay que tomar muy en cuenta de que tiene un impacto político muy importante en la República Dominicana. Porque hay partidarios de uno y de otro. Lo que yo quiero decirle es que en el sentir de los constituyentes del año 2015, o sea, en la Asamblea Revisora, parece ser que la idea subsistente era que no hubiera reelección. O sea, en algunos países la interpretación de la Constitución, igual que de las leyes, está en manos del órgano de donde dimanan, o sea, del Congreso Nacional. Algunos países tienen esa interpretación legislativa, no la interpretación judicial, que es un sistema que tenemos nosotros. Yo oí a alguien día pasado que las leyes y la Constitución no se interpretan. No, eso es un error. Todas las constituciones y todas las leyes tienen que ser sometidas a interpretación. Lo que varía es el sistema de interpretación. Algunos escogen la interpretación legislativa y le elaboran muy bien el concepto y dicen, bueno, pero si nosotros somos los que hacemos las leyes, nosotros mismos somos los que debemos interpretarlo, dirían los partidarios del sistema de interpretación legislativo. Aquí impera el judicial, o sea, el sistema judicial dominicano tiene la capacidad, tiene la facultad de interpretar las leyes y la Constitución de la República. Pero realmente si se leen las actas de la Asamblea Revisora, la idea era que el presidente de la República, en este caso, tiene nombre, ese párrafo tiene un nombre, ese nombre es Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina. ¿Usted favorecería que se haga una reforma a la Constitución de la República para eliminar ese 20º transitorio? A mí el sistema que me gustaba y lo manifesté 100 veces era el sistema norteamericano, de 2 repostulaciones consecutivas y ya. Y eso era lo que querían en el 2012. Eso es el sistema que para mí es el ideal, porque en nuestro país lamentablemente 4 años es poco tiempo. O sea, aquí se va un año en lo que se toma posesión, el otro año ya estamos un año antes estamos en campaña, el presidente tiene realmente 2 años. O sea, no hay forma de planificar ni de hacer una obra de gobierno en 4 años. Entonces, por eso que yo abogaba, y ojalá si se reformara la Constitución, volviéramos
a ese sistema de 2 años consecutivos. E incluso Y llegué a nunca jamás. Dos nunca- años consecutivos y nunca igual jamás. que en Estados Unidos. Incluso yo había dicho el otro día, bueno, si no se puede conseguir dos por periodos consecutivos, vamos a ponerle 5 años o 6 años. En México tiene 6 años, por ejemplo, el mandato constitucional, porque es un periodo suficiente para que los programas que lleve el presidente de la República puedan ser ejecutados. Así es, lo que pasa es que cuando son 6 años de un gobierno malo, es muy largo. Si son un gobierno bueno, 4 años es muy corto. Sí, Esa pero es yo, la- sí, no, yo estoy de acuerdo, pues yo le agregaría a eso un referendo revocatorio. O sea, yo Ok. estaría de acuerdo con los 6 años con un referendo revocatorio. Bueno, si a los 4 años resulta que el hombre no da pie con bola, vamos pura y simplemente a revocar el mandato que el pueblo le dio. Mire, don Jorge, a mí me gustaría pasar un poco al plano judicial y conocer su perspectiva, su opinión con relación a lo que pasa en nuestra justicia diariamente. Yo siempre me pregunto y aquí cuestiono, ¿por qué la justicia dominicana es tan lenta para procesos que a viva voz tal vez manejan todas las pruebas, todos los mecanismos para que se ejecute una sentencia condenatoria? Hay muchos factores que inciden en eso, ¿eh? O sea, el sistema judicial dominicano, desde el año 2007, nosotros percibimos en la Suprema Corte de Justicia, a través de los departamentos de análisis y de estrategia, que realmente había una independencia judicial como nunca soñó la República Dominicana. Yo puedo decirle, doy fe de testimonio, de que durante la Suprema Corte de Justicia que yo presidí durante 14 años y medio, fuimos posiblemente uno de los poderes judiciales más independientes de todo Iberoamérica. Pero en el 2007 esos departamentos determinaron que no obstante esa independencia, la gente seguía quejándose. A la gente decía, a nosotros no nos interesa la independencia, ¿qué ganamos nosotros con la independencia de los jueces si la justicia sigue siendo mala, cara y lenta? Uno de las trabas y de los arrastres que tiene la justicia dominicana es precisamente la lentitud, la morosidad y lo oneroso que resulta. O sea, litigar en la República Dominicana es sumamente oneroso, es sumamente caro, principalmente para las masas desposeídas, para los pobres. Pero yo creo que hace falta realmente una gran reestructuración de los procedimientos, que los propios jueces se empoderen más del sentimiento de los justiciables que están esperando las condenas o están esperando el descargo, o están esperando que los juzguen. O sea, es un lastre que realmente en algún momento tenemos que cortarlo para poder el globo seguir navegando. Hay grandes cuestionamientos al sistema de justicia en la República Dominicana. La verdad es que no se ha visto que la población haya tenido tanto desprecio por este sistema o por algunos jueces que se han desviado de la atención. ¿Usted cree que ese deterioro del sistema judicial comenzó después de su salida en la Suprema Corte de Justicia? Sería muy pretencioso para mí y yo por cuestiones meramente éticas siempre me he cuidado de no valorar la administración de justicia que me sucedió a mí. Yo prefiero que sea la ciudadanía, que sea el pueblo que determine. Lo que yo sí quiero decirle es que durante los 14 años y tanto que yo tuve en la Suprema Corte de Justicia, la reforma judicial o el mejoramiento de la justicia no estaba en la agenda ni del sector empresarial, ni del sector político, ni de la ciudadanía, ni de los sectores de la sociedad civil. O sea, está rezagada el tema del mejoramiento al sector judicial. Sí, o sea, esa parte nunca se tocó porque se entendía que no había necesidad. O sea, por eso yo digo que en el 2007, en el 2007 yo planteaba la segunda ola de reforma judicial. Esa segunda ola de reforma judicial lo que perseguía era que la justicia fuera más asequible, que la justicia fuera, que estuviera más cerca del pueblo, que el ciudadano tuviera más facilidades, que encontrara abiertas las puertas del tribunal, no abiertas en sentido figurado, que encontrara un juez, encontrara un funcionario judicial a quien le presentara su queja. Esa era la gran reforma que se quedó trunca por la salida abrupta
mía de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que de yo haberme quedado posiblemente se hubiese dado esa se reforma. hubiera completado. Existe una justicia selectiva en la República Dominicana, es la percepción. A una persona con arraigo social, económico, es más difícil que se le aplique una condena que a un don nadie, a un hijo de Machepa, como se conoce popularmente, que se le llevan los debidos procesos. Esa justicia selectiva es de conocimiento dentro del ámbito de los jueces algo normal, porque nosotros en los medios lo vemos muchos casos que decimos, pero si están las pruebas, si están los mecanismos, ¿por qué se sigue incidentando o alargando este tema de la selección o la justicia selectiva? Yo no creo que haya tal selectividad. Lo que yo creo es que hay, en la medida que se tiene poder adquisitivo, poder económico, se tiene la posibilidad de buscar mejores abogados y con mejores abogados y mayor capacidad de que los procesos se incidenten. Pero miren, en el caso de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial que yo presidí, como nunca en la República Dominicana hubo condenas a sectores que nunca se pensó, que aquí la mitad de los banqueros, que eran los mismos dueños de medios de comunicación, cayeron presos. O sea, y ahí no podemos hablar de que, de que se fue selectivo o no selectivo. Pura y simplemente desde el Poder Judicial, desde la cúpula del Poder Judicial se dejó actuar a la Administración de Justicia y aquí tuvieron presos los principales banqueros del país. O sea que ese criterio de selectividad obedece más a que tienen mayor capacidad de buscar abogados que realmente lo defiendan con uña y dientes. Sin embargo, también se piensa que los asaltos, los atracos, los actos de raterías en las calles ha sido posible después de la implantación del Código Penal, del nuevo Código Penal dominicano, que se piensa que se favorece más a los delincuentes que al propio ciudadano, y sobre todo se vio el caso de un abogado, de un médico, que un asaltante entró a su casa, él reaccionó y entonces resulta que él estuvo preso prácticamente un año. Mire, esa es una tesis que enarbolaron los enemigos del Código Procesal Penal cuando entró en vigencia. O sea, se fue implacable con el Código Procesal Penal. Coincidió con su vigencia y una ola de delincuencia como nunca, sin precedentes en la República Dominicana. Pero usted puede tener la completa seguridad que el Código Procesal Penal se puede derogar en bloque si se quiera. La Constitución de la República del 2010 es más garantista de los derechos individuales y de los derechos sociales que el propio Código Procesal Penal. Sí. O sea que nosotros podemos derogar el Código y no va a pasar absolutamente nada porque la protección de los ciudadanos, el catálogo de derechos y de garantía que establece la Constitución del 2010 sobrepasa a la del Código Procesal Penal. O sea que todo eso que ocurre en la Administración de Justicia no es la consecuencia del Código Procesal Penal, sino de las garantías ofrecidas por la propia Constitución. ¿Usted cree en la pena de muerte? Pena de muerte no, cadena perpetua en República Dominicana, porque la pena de muerte todavía estamos lejos, pero cadena perpetua en crímenes que son verdaderamente que afectan a la sensibilidad de la... Yo voy a ir más lejos de sus dos preguntas. Yo creo que el aumento de las sanciones y de las penas no resuelven el problema en la República Dominicana como no lo han resuelto en ningún país. Yo comentaba el día pasado y lo contaba hasta con cierta gracia, que yo no conocí durante tanto tiempo regando en la Administración de Justicia a ninguna persona que tuviera 30 años preso, que era la pena máxima. Hubo uno que cuando cumplió 29 habló conmigo, yo lo fui a ver a La Victoria y me dijo que el año próximo ya cumplía sus 30 y que se supone que iba para su casa, pero que no se iba, porque ¿a qué iba a salir él de la cárcel si no tenía ningún familiar? Dice, en 30 años yo he perdido todo mi arraigo, yo he perdido todo. Yo no tengo familia, yo no tengo primos, yo no tengo parientes, no tengo casa, no tengo empleo. Mi modo vivendi está aquí en La Victoria, o sea que yo voy a salir. Moraleja. El problema pueden ser cadena perpetua, puede ser lo que usted considere del lugar, y eso no va a resolver el problema. Porque nadie para cometer un delito va a donde un abogado a solicitar una consulta. Mire, yo voy a cometer tal delito, ¿cuál es la sanción que me corresponde a mí en caso de cometerlo? O sea que yo creo que el problema es un problema social. Somos muy dados a los asuntos, a los problemas sociales, tratar de atacarlos
a través de las vías legislativas, a través de las leyes o de disposiciones legales. Doctor Subero Isa, por último, pues se nos fue el tiempo, pero no quiero terminar porque hoy se elevó una instancia de inconstitucionalidad contra la ley de partidos políticos en el Tribunal Constitucional. Usted, cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, declaró como inconstitucional las primarias abiertas. Sí. ¿Usted cree que esa ley de partidos que tiene primarias abiertas es inconstitucional? Mire, yo no conozco el fundamento de la acción, o sea, no me atrevería a emitir una opinión si realmente desconozco cuáles fueron los motivos que llevaron a accionante inconstitucionalidad a atacar la ley de partidos políticos. Esa ley de partidos políticos desde antes de su nacimiento había sido muy cuestionada y se había anunciado que de aprobarse se iban a elevar acciones en inconstitucionalidad. Lo cierto es que el país está en una efervescencia política. Es una efervescencia política de diferentes sectores. Dentro del mismo partido, del Partido de la Liberación Dominicana, vemos una lucha enconada entre los principales líderes. En la oposición no hay forma de que se pongan de acuerdo para un gran frente opositor. O sea, hay una efervescencia, hay una gran ebullición política. Estamos en campaña. En la República. Estamos en campaña, a pesar de que falta tanto para la campaña. Y yo creo que el gran reto de la Junta Central Electoral, y recuerden que yo presidí la Junta Central Electoral, el gran reto de la Junta Central Electoral es cómo aplicar las resoluciones que ha dictado y que en el futuro va a tener que adoptar. En qué medida los partidos políticos le van a hacer caso a esa decisión. Eso sobre todo, si le van a obedecer. Sí. Si van a obedecer o no las directrices. Que no le están obedeciendo ahora. Y van a seguir. Muchísimas gracias, doctor Jorge Subero Isa. El tribunal, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia, cesan alrededor de unos 14 miembros. En el caso de la Suprema, usted fue presidente de ahí. Yo dudo que usted vaya o vuelva ahí, pero puede volver. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, ¿usted está apto para ir? No, yo creo que no, pues recuerden que el único, posiblemente la única persona que con fuerza suficiente y con convicción atacó el Tribunal Constitucional fui yo. Ah, bueno, pero tal vez eso le da un crédito para optar por la misma posición. Pero éticamente quedaría muy mal parado que yo dijera ahora, no, yo acepto el Tribunal Constitucional. Me dice, acá, usted no fue que atacó antes. Sí, pero ahora la situación cambió. No, yo no creo. Yo, como he dicho en otras ocasiones, yo creo que yo llegué al techo de las funciones públicas. Siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia durante 14 años y medio, es un tiempo suficiente para darle paso a nuevas generaciones. Van a haber cambios a doblar de la esquina. Hay que estar muy atentos. El papel del presidente de la República va a ser vital porque es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Se va a ver afectado en su composición el Tribunal Constitucional, la propia Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional se ha convertido en el órgano político por excelencia, por lo cual yo me imagino que al momento del presidente o del Consejo seleccionar a sus nuevos integrantes van a ser sumamente cuidadosos. Bueno, muchas gracias. Usted se ve fuerte y duro, que puede todavía ser utilizado en el país. Muchísimas gracias al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, expresidente de la Junta Central Electoral. Ya ustedes ven, eminente abogado, gran ciudadano. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en otra jornada de Despierta RD. Continúen con Telecentro en toda su programación.